Devam Narayanam Mande Vrindavan Nivasinam Ananta Gunabhusita Koti Vatsalya Rupunam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Antes que nada ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a los pies del loto de mis Siksa Gurus, Srimati Krishna Priya Dita Muranesh, y Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Vaisnavas y Vaisnavis presentes, por favor, acepten mis Danda Pranam, Hare Krishna. Bueno, qué bueno verles a todos de nuevo. Y bueno, pues continuamos con las clases de Vaisnava Etiqueta, que significa el estilo de vida y el comportamiento de un Vaisnava, ¿no? En qué parámetros, en qué áreas tiene que mirar un aspirante a Vaisnava, qué cosas tiene que aprender, qué cosas tiene que corregir, qué conductas tiene que seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos descubriendo, observando, ¿no? Analizando, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en las ramas del Bhakti hace ya unas semanas, las 64 partes del Bhakti, y, eh, y estas partes del Bhakti nos están dando muchas pautas, muchos puntos que seguir, ¿no? Eh, ya vimos la importancia de la primera regla, aceptar un maestro espiritual, ¿no? Aceptar Diksha, eh, seguir sus instrucciones, etcétera. Llegamos la semana pasada al Ekadasi, que era la número 9, y hoy llegamos a la número 10, que son varios, ¿no? Dice 10. Ofrecer respeto a los árboles Aswatha, que son los árboles banianos, a Tulsi, a los árboles Mirobalam, vacas, brahmanas y Vaisnavas. Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el Aswatha Brix, en el árbol Aswatha, ¿no? O sea, el Bhakti Rasamrita Sindhu dice que digamos, uno, digamos, se libra de muchas de las de ofensas, de transgresiones, de negligencias que uno comete en el Bhakti por, digamos, adorar o servir a estos seis, ¿no? O sea, árboles banianos, Tulsi, brahmanas, vacas y Vaisnavas, ¿no? Bueno, sobre todo, o sea, siempre estamos, digamos, en todo lo que estamos estudiando, siempre lo estamos haciendo a través de las sastras, ¿no? Es, digamos, nuestra mayor fuente de información, ¿no? Porque en realidad, o sea, Krishna, o sea, no nos va a dar instrucciones directas, ¿no? De hecho, o sea, él lo hace a través de Paramatma. O sea, Paramatma da instrucciones, pero el ser humano condicionado, la jiva condicionada, es incapaz de entender a Paramatma. Por lo tanto, Krishna busca otras maneras de que esa información llegue al ser humano, a la jiva condicionada. Entonces lo hace a través de los sadhus, lo hace a través de las sastras, lo hace a través de la vida misma, ¿no? O sea, en la calle, en el camino, nos encontramos con muchas personas y si uno en realidad tiene los ojos abiertos y los oídos abiertos, va a ver que hay muchas instrucciones, hay mucho que aprender en cantidad de detalles de la vida, ¿no? O sea, en cómo pues, funciona todo, ¿no? Cómo funcionan pues, el crecimiento de los árboles, los cambios de las estaciones, el comportamiento de los animales, ¿no? O sea, las leyes que rigen este mundo, la gravedad, ¿no? Los elementos, ¿no? Entonces hay cantidad de cosas de las que uno puede aprender y que son en realidad gurús, son maestros espirituales para aquella persona que tenga los ojos abiertos, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Los 24 gurús de Dattatreya, ¿no? En los que Dattatreya está recibiendo cantidad de conocimiento del sol, de la luna, del agua, del viento, del cielo, de la abeja, de la prostituta, ¿no? Del afilador de flechas, ¿no? De la tierra, ¿no? O sea, de un montón de elementos, de animales de la vida, ¿no? Entonces, él los consideraba sus gurús, sus 24 gurús, ¿no? Que le habían dado todo el conocimiento que tiene. Entonces, una persona con los ojos abiertos puede recibir cantidad de información. En realidad, o sea, este mundo bien visto es una universidad. Es, cualquier detalle, cualquier cosita es una universidad que nos puede, digamos, enseñar cantidad de cosas, ¿no? Entonces, eso, pues sobre todo Krishna nos pasa esa información a través de las sastras y del maestro espiritual, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el árbol baniano, ¿no? Que es, su nombre en sánscrito es Aswata. Swata, Brix. Brix significa árbol y Aswata significa árbol baniano, ¿no? Y bueno, vemos que en la India, ¿no? En realidad, pues se respeta mucho toda forma de vida, ¿no? O sea, eso es algo que sorprende mucho cuando alguien viene a India la primera vez, o sea, cómo se respeta toda forma de vida, ya sean plantas, animales, seres humanos, etcétera. Como hay una cultura de no violencia y eso es algo muy, muy distintivo de la India, ¿no? Vemos, por ejemplo, que muchos árboles, sí, o sea, muchos árboles no son cortados cuando hay que hacer una construcción o hay que incluso hacer carreteras o vallas, ¿no? Muchas veces se evita cortar los árboles y la construcción o las carreteras, lo que sea, se adapta a la posición del árbol, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, en Brindavan mismo, en el Parikrama Marg, hay justo en medio de la carretera del Parikrama, hay un árbol. O sea, no lo cortaron, lo dejaron, estaba ahí en el medio, ahí, y ahí se quedó, hicieron la carretera a los dos lados, ¿no? O sea, no lo cortaron. Y hay así muchas cosas así, ¿no? Entonces, eso es muy bonito de ver, ¿no? O sea, cómo se respeta la vida, ¿no? Pero, o sea, el principio general es que se debe respetar toda la vida, ¿no? O sea, incluso moscas, mosquitos, porque en realidad nadie, o sea, nosotros no hemos puesto a esas entidades vivientes, ¿no? O sea, mi gurú decía que si nosotros no hemos creado nada, no tenemos el derecho de quitarle la vida a nada, ni siquiera a un mosquito. O sea, si el mosquito molesta, pues uno se pone una mosquitera o uno lo espanta, lo que sea, pero uno no tiene el derecho de quitarle la vida. Y si uno le quita la vida, uno tiene que pagar reacciones, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto significa, o sea, entender cómo funciona la vida, ¿no? O sea, ¿no? Las sastras hablan de lo dolorosa que es la muerte, ¿no? Lo doloroso que es la muerte, ¿no? O sea, para cualquier animal, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Krishna dice en el Gita, ¿no? Dice, de la luz, yo soy el sol, ¿no? De todas las estrellas, yo soy la luna. De todas las montañas, yo soy Meru. O sea, Meru es una montaña que no podemos ver, pero que está en el centro de Bhumi Mandala, ¿no? Es una montaña con miles de kilómetros hacia arriba, ¿no? Eso lo vimos en la astrología védica, ¿no? De todas las montañas soy Meru, de todos los sacrificios, yo soy el Yapa, ¿no? Yapa, Hare Krishna, Hare Krishna. De todo lo firme, yo soy las Himalayas. Y de todos los árboles, yo soy el árbol bañado. Krishna dice en el Gita, ¿no? Por lo tanto, o sea, es un árbol especial, es un árbol sagrado, es un árbol que vive miles de años, ¿no? Y es un árbol muy particular porque, o sea, tiene unas hojas muy grandes, y también le salen como unas ramas aéreas, o sea, de las ramas le salen unas ramas hacia abajo que enraizan en la tierra. Y esas mismas ramas, o sea,
cuando se las deja crecer, enraizan, se hacen troncos, ¿no? Y de esos troncos surgen nuevas ramas y de esas ramas otra vez salen ramas hacia abajo, aparte de las raíces que tiene el tronco, ¿no? Entonces, a veces un solo árbol puede ocupar un bosque entero, o sea, puede ocupar hectáreas, ¿no? Hectáreas, solo un árbol, ¿no? Y es de esa manera en la que este árbol se expande, solo un árbol. También tiene una copa, la copa del árbol es grandísima, dando sombra y dando protección, ¿no? A un montón de entidades vivientes, ¿no? Dando refugio, ¿no? Y también ¿no? Pues los sadhus, Vaisnavas, ¿no? Personas santas siempre han hecho sus austeridades, han hecho su vayan, su meditación bajo los árboles banianos, ¿no? Entonces, es un árbol muy querido y es un árbol es un árbol sagrado, como digo, y es un árbol en el que incluso o sea, ponen templos debajo. O sea, hay un montón de, o sea, obviamente tienen que ser templos no grandes, pequeñitos, pero ponen altares debajo del árbol, ¿no? En el tronco y la gente va allí y adora a las deidades que pongan, ¿no? Ya sean de Shiva, ya sean de Radha Krishna, de Lakshmi Narayan, de Hanuman, ¿no? Pues eso lo vemos mucho, eso es muy popular en la India, ¿no? O sea, cualquiera que haya estado en la India ve que efectivamente siempre hay altares en los árboles banianos, ¿no? Incluso, o sea, es muy típico ver en los templos de Shiva al lado tener un árbol baniano. Y es que, bueno, Shiva bajo ese árbol baniano es como él da instrucciones, como él enseña, ¿no? Como él imparte conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, son árboles, como digo, son sagrados. Entonces, cuando se quiere santificar un lugar en India o en cualquier lado, ¿no? Siempre se planta un árbol bañado. O sea, en realidad es como si fuera un templo viviente, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, normalmente todos los ashrams, ¿no? En la India suelen tener árboles bañados, por eso, ¿no? Porque lo purifican y lo santifican todo, ¿no? Y también es un árbol que se planta mucho en los crematorios, ¿no? Cerca de los crematorios porque como lo purifican todo, pues, digamos, eliminan, ¿no? Rechazan toda la energía negativa que pueda haber. Entonces, pues es un árbol muy, muy querido, es un árbol especial, ¿no? Y vemos también, ¿no? Muy típico en India, como incluso le ponen hilos, rodean el hilo y le dan muchas vueltas, ¿no? Le ponen tilak también, ¿no? Y sobre todo las mujeres hacen eso y lo hacen por, eh, por protección, o sea, le piden protección familiar, digamos, al árbol, ¿no? Que cuide de la familia, que cuide de, o de sus vidas, ¿no? Entonces, al ser un árbol sagrado, ¿no? Pues es un sacrilegio, ¿no? Cortar ese árbol. No se debe cortar. De hecho, ningún árbol se debe cortar, ¿no? Porque son fuentes de vida, ¿no? Pero sobre todo el árbol baniano es un sacrilegio, se considera una ofensa y una negligencia muy grande cortar un árbol baniano. Bueno, un segundito. Bueno, pues entonces vemos, ¿no? Que vemos la importancia del árbol baniano, ¿no? Y aparte que son árboles muy bonitos, son árboles de una belleza impresionante, ¿no? O sea, muy, muy bonitos, muy, ¿no? Muy atractivos, ¿no? Entonces, en Braya, ¿no? Hay muchos árboles banianos, o sea, repartidos por todo Brindavan y por todo Braya Mandala, por Nandaground, por Varsana, Gokul, ¿no? Mathura, Brindavan.
¿no? Entonces, hay sobre todo 16 árboles banianos que son muy prominentes porque están relacionados con lilas, con pasatiempos de Krishna, cosas importantes que han pasado. Entonces, uno de los más famosos que hay es el árbol baniano de Bandirban, ¿no? Bandirban es uno de los bosques de Braya. Bandirbat se llama. Bat significa árbol, pero específicamente árbol baniano, Bat, Bandirbat, ¿no? Entonces, este árbol precisamente era un árbol muy grande, era un árbol gigantesco, ¿no? Y, y de lo grande y enorme que era, o sea, sus ramas cruzaban el Yamuna. Es decir, en los tiempos de Krishna, cuando Krishna salía a pastorear las vacas con los sacas, ellos cruzaban el Yamuna eh, caminando por las ramas. O sea, era enorme, ¿no? Gigantesco, ¿no? Entonces, pues allí tuvieron muchas lilas, allí, digamos, se bañaban en el Yamuna, se sentaban a comer bajo la sombra del baniano, las vacas iban a beber ahí al Yamuna, ¿no? Y bueno, pues cantidad de lilas, ¿no? Bromeaban, jugaban, todo, ¿no? Eh, entonces ahí también fue donde Baladev mató a Pralambasur, ¿no? O sea, ese Asura que pretendiendo llevarse a Krishna, ¿no? Para matarle, ¿no? Enviado de Kamsa, eh, digamos, tomó, bueno, pues en ese juego, ¿no? Toma la forma de un Saka y o sea, él finalmente Balabi lo reconoce y se lo lleva y lo matan. Entonces el lila pasó allí, ¿no? Eh, otro lila, sí, importante, ¿no? Es que, o sea, una vez, pues, Radha, Krishna, ¿no? Las gopis estaban allí, pues, estaban jugando, ¿no? En sus lilas y las gopis le dijeron, no, oh, Krishna, siempre estás presumiendo de haber derrotado a luchadores muy fuertes y muy expertos, pero ¿cómo es que Sridham, ¿no? El hermano de Radharani, cómo es que Sridham te derrotó? O sea, siempre presumes de ser muy fuerte, pero Sridham te derrotó, ¿cómo es eso? Es que ella dijo, no, eso no es verdad. A mí nadie nunca me ha derrotado, nadie me ha ganado, eso no es cierto. Entonces las copias dijeron, ah, pues si eso es verdad, ¿no? Pues entonces pelea con nosotras, ¿no? A ver si puedes, a ver si puedes derrotarlos. Entonces, si es así, o sea, entenderemos que de verdad tú eres un luchador experto, ¿no? Un luchador fuerte, ¿no? Entonces Krishna acepta y, ¿no? Entonces, pues Radharani se viste se pone un dhoti, se viste de luchadora, Krishna igual, y cuando entran ya en la arena donde va a empezar la pelea, Radharani simplemente mira a Krishna así con una mirada de lado, de soslayo, y en ese momento Krishna tan solo con esa mirada, pum, cae al suelo. Fue una pelea fácil para Radharani. Las copias empezaron a aplaudir, ¿no? A alabar a Radharani, ¿no? Eh, ese es uno de los pasatiempos así famosos que ocurrieron ahí, ¿no? En realidad, todos los años vamos a Bandirban, ¿no? Es uno de los primeros sitios de karting que vamos y, y siempre pues nos sentamos allí, ¿no? Y Maharaj habla Harikata, todo, ¿no? Es uno de los lugares más bonitos de karting, ¿no? En realidad. Por ejemplo, otro lila que pasó justo ahí en Bandirban es cómo Radha y Krishna se casaron. O sea, Brahma casó a Radha y Krishna en Bandirban, ¿no? Y esto es una vez que Nanda Maharaj estaba pastoreando las vacas en esa zona y se llevó a Krishna. Pero ese Krishna era pequeñito, o sea, por- era bebé, ¿no? A lo mejor tendría un año así más o menos. Entonces de repente unas nubes cubrieron todo el cielo. eh, Empezaron a sentirse truenos, ¿no? Entonces, Nanda Maharaj, ¿no? Un poco buscando un refugio, ¿no?
eh, llega debajo de este árbol, ¿no? Entonces, en ese refugio, ¿no? Y sin mucha luz, de repente aparece Radharani. Aparece Radharani, que se presenta enfrente de Nanda Maharaj, extiende sus manos diciéndole que le dé a Krishna. Entonces, Nanda Maharaj está atónito, ¿no? Sorprendido, asombrado, y no hace otra cosa, o sea, le entrega sin ninguna resistencia a Krishna, ¿no? Krishna en realidad es lo más querido de Nanda Maharaj de todos los Brahmanes, pero en esa situación se vio totalmente, ¿no? Asombrado y le entrega a Krishna. Entonces Radharani se lleva a Krishna a un lado, ¿no? Entonces, ya cuando están en otro sitio, entonces aparecen las gopis, aparece Brahma, Krishna toma su forma de Kishore y las gopis empiezan a cantar canciones de casamiento, ¿no? Brahma hace el yagya y casa a Radha y Krishna. Entonces, ya después de la boda, de nuevo, eh, Radharani se lleva a Krishna, Krishna toma la forma de bebé y se lo entrega de vuelta a Nanda Maharaj, que se lo lleva a, a Vrindavan otra vez, ¿no? Pues ese lila del casamiento de Radha y Krishna está ahí, ¿no? Em, también, también hay otro pasatiempo en el que una vez también están los sakas, Krishna allí, y están bromeando, están jugando, están todos sentados juntos y están comiendo. Entonces, las vacas se despistan, se van buscando, digamos, hierba fresca, hierba nueva, y, digamos, entran en otro bosque, entonces se ven rodeadas digamos, por mucha, por, digamos, tierra que no conocían, vamos a decir, no encuentran la salida. Entonces los mensajeros de Kamsa, los enviados de Kamsa, ven una oportunidad perfecta para, digamos, terminar con todas las vacas. Entonces prenden fuego al bosque y en ese momento pues los sakas llaman a Krishna, ¿no? "Oh, Krishna, hay fuego, fuego, las vacas", ¿no? Entonces Krishna les dice a todos los sakas que cierren los ojos y él en ese momento se absorbe, ¿no? Y se traga todo ese fuego, ¿no? Pues eso pasó ahí también, ¿no? Mm, Bueno, otro árbol que es también muy importante es el famosísimo árbol de Vamsivat, ¿no? Vamsivat está en Brindavan y es ese árbol baniano en el que Krishna se subió a la rama, tocó su flauta, ¿no? Y pues llamando a las gopis, ¿no? A Radha, a Lalita, Vishakha, etcétera. Entonces las gopis estaban haciendo todas sus tareas, algunas estaban cocinando, otras haciendo chapatis, otras sirviendo la cena, otras limpiando, atendiendo a sus hijos, a sus maridos, etcétera, diferentes labores, ¿no? Pues en el momento que ya se escucharon esa flauta, lo dejaron todo y salieron corriendo para alcanzar el origen de ese sonido, para alcanzar a Krishna, ¿no? Entonces, cuando ya están todas allí, Krishna, ¿no? Bajo el pretexto digamos, digamos, Krishna castiga a las gopis bajo el pretexto de que han transgredido las reglas védicas ¿no? Que regulan la vida de grijastas, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer abandone a su marido en la mitad de la noche, ¿no? Entonces Krishna les da una serie de lecciones, ¿no? Que aunque el marido sea feo, sea pobre, esté enfermo, lo que sea, una mujer nunca debe abandonar al marido. Entonces, bueno, las gopis refutan todos esos argumentos, ¿no? Y finalmente después, pues empieza Rasa Lila, ¿no? Saradilla Ras, ¿no? Esa Rasa Lila de Toño, ¿no? Entonces Krishna ahí fue donde se expande en ilimitadas formas, ¿no? Entre dos gopis hay un Krishna, entre dos Krishnas hay una gopi, donde millones y millones y millones de gopis pues estuvieron bailando y cantando durante toda la noche de Rama.
toda una noche de Brahma estuvieron las gopis bailando con Krishna, ¿no? Pues, ese es otro de los árboles banianos más famosos que hay, Vamsivat, ¿no? Eh, o sea, el nieto de Krishna, Brajanava, él fue, digamos, bueno, es, o sea, ese árbol baniano, hay un momento que ese árbol baniano, ¿no? En los tiempos de Krishna, digamos, desaparece, pero una de las ramas, el nieto de Krishna, Brajanava, toma una de las ramas y lo planta, ¿no? Entonces, esa planta es el árbol que hay ahora en Vrindavan, en Vamsivat. Es un árbol que vive miles de años. Un banano puede miles y miles de años. Bueno, otro de los árboles banianos famosos, importantes y prominentes es el de Advaitavat. Ese también está en Vrindavan y está cerca del templo de Madan Mohan. Entonces se llama Advaita porque antes de que Chaitanya Mahaprabhu naciera, Advaita Acharya fue a Brindavan de peregrinaje. Entonces, claro, en aquel momento, o sea, los Goswamis no habían llegado aún, o sea, era prácticamente un lugar desconocido, era muy poco conocido, ¿no? Entonces, claro, no hay lugares de residencia, no hay hoteles, no hay posadas, no hay nada. Entonces, no había otra que quedarse bajo un árbol. Era el único refugio que uno podía encontrar. Entonces, Advaita Acharya, el tiempo que estuvo en Braya se quedó bajo ese árbol baniano, ¿no? Entonces, en su peregrinaje, ¿no? Por toda Braya, él encontró a Madan Gopal, ¿no? Madan Gopal es una de las deidades que Brayanava estableció, ¿no? Así como Govinda, así como Gopinath. Entonces, encontró esa deidad en Gokul, ¿no? Entonces, desde Gokul se la trajo a Braya y debajo de ese árbol baniano él estuvo adorando y sirviendo a Madan Gopal, ¿no? Entonces, claro, Advaita Acharya es omnisciente, él es Mahavishnu, él sabe cómo es la sincronía de las lilas de Krishna, ¿no? Sabe en qué momento van a ocurrir las cosas. Entonces, entendiendo que pronto Mahaprabhu iba a tomar nacimiento en Nadia, él deja ese Madan Gopal, se lo deja a un brahmana para que lo cuide y para que lo sirva. Y él se vuelve de nuevo para Bengala, para Nadia. Entonces, pues se va, ¿no? Pues ahí ya empiezan las lilas de Chaitanya Mahaprabhu. Pero ese Madan Gopal, ¿no? O sea, ese brahmana se va a Mathura, él tiene su casa en Mathura, vive en Mathura, sirve, le hace un templo, sirve a Madan Gopal, y ese mismo Madan Gopal es, eh, cuando Sanatan Goswami, él está haciendo, digamos, él hace todos los días el Parikram de Govardhan, va a Mathura, hace Madhukari, ¿no? Pide, digamos, comida. Y hay un momento en el que él entra en la casa de un brahmana y ve a dos niños jugar. Están los dos niños jugando. El que pierde el juego tiene que llevar a hombros al otro. Pero hay un momento en el que el perdedor no quiere cumplir con el castigo del perdedor, corre, entra en el altar, salta y toma la forma de Krishna. Entonces, ahí, o sea, Sanatan Goswami está teniendo un darshan directo de Krishna, ¿no? Pues ese Krishna, ese Madan Mohan, o sea, ese Madan Mohan es Madan Gopal. O sea, Madan Gopal se convierte en Madan Mohan, pero se convierte en Madan Mohan cuando Sanatan Goswami finalmente le construye el templo en Vrindavan. Templo de Madan Mohan en Vrindavan. Ahí es cuando se le llama, digamos, se le va a conocer como Madan Mohan, pero antes era Madan Gopal. Entonces, Advaita Acharya fue quien digamos, lo estuvo adorando en ese árbol baniano al principio, ¿no? Esta es, digamos, la primera parte de todo el lila de Madan Mohan. Bueno,
Luego, otro baniano importante es Sringarbat, ¿no? Sringarbat es donde antes del Rasa Lila, ¿no? Krishna decoró a Radharani, ¿no? O sea, hay un momento en el que Radha y Krishna desaparecen, las gopis están buscando a Krishna y hay un momento en el que descubren unas huellas en la tierra. Entonces, adivinan que son las huellas de Krishna y al lado hay otras huellas que no consiguen identificar, ¿no? Pero por los movimientos de los pies, ellos ven en un momento que esos pies se apoyan por la parte de delante, entonces las gopis entienden que aquí ha estado cogiendo flores, ha puesto puntillas para coger flores. En otro momento los pies están más hundidos o aquí fue donde él cogió en brazos a ella. O sea, un trabajo de detective de primera. Las gopis sabían todo lo que habían hecho ellos solo por las huellas. Entonces, hay un lugar en el que Radha Krishna llega y, y donde, digamos, ven flores no caídas en el suelo, entonces las gopis saben que ahí Krishna mismo, por la posición de los pies, ha estado decorando a Radharani. Ya después, o sea, es todo digamos, el preámbulo hasta que se llega al Rasalila, ¿no? Hasta que termina el Rasalila. Falta el Gopiguito hasta que se llega al Rasalila. Pero en ese lugar, Sringarbat, es donde ocurrió eso, ¿no? También Sringarbat es importante porque cuando o sea, Nityananda Prabhu hizo todo un parikram de India, ¿no? Cuando ese sannyasi llega a su casa y se lo lleva, él estuvo muchos años peregrinando por toda India y ya casi al final de la peregrinación viene a Vrindavan y él se estuvo quedando muy cerca de Sringarbat, o sea, todos los días se bañaba enfrente de Sringarbat y desde Sringarbat él escuchó esa voz aérea que le dijo que ese Canailla a quien él buscaba había tomado nacimiento ahora en Nadia y se llamaba Nimai Pandit. Entonces, sabiendo eso, Nityananda Prabhu empezó a correr dirección Nadia, ¿no? Y ya después se encuentra, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los árboles más famosos, más prominentes, ¿no? Árboles fanianos más prominentes de Braya, ¿no? Pero también ya esto digamos, es la parte más positiva, vamos a llamarlo, de lo que es el árbol baniano. Lo digo porque Krishna también hace una referencia muy importante al árbol baniano en el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, él habla de la metáfora del árbol baniano. Eh, entonces, vamos a ver un poco eso, ¿no? Bueno, aquí en la Shloka, ¿no? Eh, esto es capítulo 15 verso número 1, se llama Purushottam Yoga, el yoga de Purushottam, el yoga de la suprema persona, ¿no? En la que Krishna está instruyendo a Arjuna, ¿no? Y le dice, las astas describen este mundo material como un imperecedero árbol baniano. O sea, este mundo material, esta existencia material como un imperecedero árbol, o sea, un árbol que no muere nunca. Aswatha Vrix, ¿no? Es su nombre. Con raíces hacia arriba y ramas hacia abajo. Es al revés, ¿no? Las hojas de los Vedas, las hojas son los Vedas que glorifican el camino de la actividad fruitiva, Dharma Kanda. Quien conoce este árbol conoce los Vedas, ¿no? O sea, es decir, está hablando de raíces hacia arriba y ramas hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí es muy claramente, Krishna se refiere al reflejo de ese árbol. O sea, no hay, en la existencia no hay ese tipo de árbol. O sea, no hay ningún árbol con raíces hacia arriba y ramas hacia abajo. O sea, eso solo ocurre cuando ese árbol está reflejado en el agua, ¿no? Entonces, aquí en el reflejo lo vemos claramente, ¿no? Como las raíces están hacia arriba y las ramas hacia abajo, ¿no? Pues dice, algunas de sus ramas se extienden hacia arriba, es el plano de los semidioses, otras hacia abajo, es el plano de los humanos, animales y otras especies. Dice, estas ramas están
nutridas por las tres gunas. Y sus brotes o frutos, los frutos de este árbol, son los objetos de los sentidos. También hay raíces que surgen de estas ramas, esas raíces aéreas, ¿no? Y se extienden para enraizar en la tierra del campo. Entonces vamos a ver un poco esta metáfora que Krishna nos está contando sobre el árbol banyan. Entonces, o sea, básicamente Krishna nos está explicando, ¿no?, que está haciendo un símil, una analogía entre la existencia material y el árbol banyan. Es una manera interesante de hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, tal y como el árbol baniano se expande, ¿no? En esa forma enorme, o sea, de un árbol se puede convertir todo el bosque, ¿no? Un solo árbol, ¿no? O sea, con infinitas hojas, brotes, con frutos, ¿no? O sea, de la misma manera, la existencia material se expande, ¿no? Entonces, claro, ese árbol está reflejado en el agua, es una ilusión, ¿no? No obstante, ese árbol es tan atractivo, o sea, es tan bonito, tan bello, ¿no? Que la lleva condicionada, el ser humano no puede entender que los frutos que da ese árbol son venenosos, no son frutos reales, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, en realidad el mundo material es como un espejismo, o sea, es un espejismo en el desierto, ¿no? O sea, los animales, las personas piensan que al final hay agua y corren detrás del agua, pero no hay nada. O sea, tratar de, de encontrar, perdón, de saciar la sed en un desierto es imposible. O sea, lo único que vemos es un espejismo que nos está engañando, que nos hace creer que hay eh, agua, que vamos a saciar nuestra sed, pero nada de eso es cierto, ¿no? Entonces, el, esa ilusión es así, ¿no? O sea, es decir, parece que hay un árbol en el agua, pero no hay un árbol, o sea, es agua, o sea, ese árbol desaparece, ¿no? Es un espejismo. Entonces, o sea, la metáfora es, o sea, tratar de encontrar la felicidad en esta existencia material es imposible, o sea, no se puede, ¿no? O sea, en este mundo no hay felicidad, ¿no? Krishna dice en el Gita, Dukkhalayam asasvatam, este mundo es temporal y es un lugar de sufrimiento. O sea, este mundo no se ha hecho para la felicidad. Es cierto, hay un mínimo de felicidad para que todos, digamos, podamos continuar viviendo, pero nada más. O sea, esto no es Vaikunta. En Vaikunta sí que hay plena felicidad constantemente, ¿no? Pero esto no es Vaikunta. De hecho, ya en toda la estructura que hay en este universo, o sea, es cierto, hay lugares donde hay más felicidad, que eso es Suarga, que esos son los planetas superiores, ¿no? Pero precisamente en el lugar donde nosotros estamos, ¿no? En esta zona de Bharatvarsha, en esta tierra, no es un lugar donde uno pueda ser feliz, ¿no? Es imposible. Eh, bueno, pues lo que digo, ¿no? Es todo, digamos, es una fantasmagoria, ¿no? O sea, el estar apegado a los objetos de los sentidos, el querer disfrutar de los sentidos, es, eh, digamos, lo que le hace a la persona, digamos, eh, entrar en ilusiones, quedar confundida, ¿no? Ver esta existencia material como, digamos, la solución a todos sus problemas, ¿no? Entonces aquí lo curioso es que, o sea, como dice Krishna, ¿no? En la shloka, dice, las hojas son los Vedas que glorifican el camino de la actividad fruitiva, karma kanda.
Entonces, aquí es curioso porque, o sea, los mismos Vedas nos están, digamos, indicando, nos están dirigiendo al karma kanda, a las actividades fruitivas. Por qué, digamos, ocurre eso, ¿no? O sea, por qué los mismos Vedas nos llevan para allá? Por qué eso pasa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un gráfico, ¿no? Un poco así para que entendamos cómo funciona este árbol, ¿no? Cómo es, digamos, el sistema que tenemos en este mundo. Y es que todo empieza con el deseo, ¿no? Los deseos son los que dominan toda nuestra existencia material. Entonces, Krishna es quien satisface todos los deseos de todo el mundo, de todos, ¿no? O sea, Krishna es, no me acuerdo de la palabra, pero Krishna satisface los deseos de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues acorde, digamos, a la modalidad en la que la persona esté, ya sea sattva, raya o tamo, pues así son sus deseos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un verso en el Gita que dice, ¿no? Traiguna visayaveda nis traiguna varyo nir dando nitya sotaston nityo kachem atmavan, ¿no? O sea, los Vedas, sobre todo, aquí está, digamos, la gran paradoja de todo esto, ¿no? Dice, los Vedas, sobre todo, tratan eh, con las tres gunas, ¿no? Traiguna visayaveda nis traiguna varjuna. Sobre todo, el temario principal de todos los Vedas son las gunas, ¿no? Y cada una te dirige hacia su propia meta, ¿no? O sea, Maharaj decía que el 80% de todos los Vedas es Karma Kanda. O sea, eso es muchísimo. 80% es solo Karma Kanda. Karma Kanda significa qué hacer para obtener tus deseos. 80%. El 15% es Jnana, o sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, digamos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, con todo el conocimiento, digamos, espiritual, ¿no? Las Upanishads son, digamos, esa parte de los Vedas que tratan del conocimiento, la Jiva, que es Maya, que es quién es Bhagwan, su relación, etcétera, ¿no? Y el 5% solo trata de Bhakti, o sea, es muy poquito en relación a todos los demás, todos los temas que tocan los Vedas, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, como digo, ¿no? O sea, aquí vemos, ¿no? Como, o sea, lo más atractivo de un árbol siempre son las hojas, ¿no? Por las hojas, el árbol respira, ¿no? De la misma manera, o sea, la existencia material depende del karma kanda, ¿no? O sea, esas hojas te llevan al karma kanda. Esta existencia material se basa sobre todo en el karma kanda, en la actividad fruitiva, en los deseos, ¿no? De alcanzar objetivos. ¿No? La jiva está apegada, la mente de la jiva está absorta en esas actividades fruitivas, conseguir sus deseos a través del trabajo. Entonces, estas hojas son, como digo, las direcciones, los versos de los Vedas que te mandan a diferentes destinos. Entonces, aquellas personas que estén, digamos, en el sattva guna, en la bondad, suelen tener deseos hacia, mm, digamos, metas de vida superiores como Swarga, como alcanzar el cuerpo de un semidios, de una Gandharva o un cuerpo más elevado, los devatas, ¿no? Aquellos que están en Rayo Guna, ¿no? Suelen tener deseos, pues de riquezas, de poder, ¿no? Suelen ser los seres humanos, ¿no? Y aquellos que están en la ignorancia, pues por lo general eh, o van a los infiernos o toman cuerpos de animales, ¿no? Pero como digo, todo está en los deseos, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, digamos, la jiva va saltando de rama en rama. O
sea, va de Sattva Guna, Rayo Guna, Tamo Guna y vuelta, y así ilimitadamente. O sea, mientras haya deseos por actividad fruitiva, no hay fin en este árbol, en este saltar como un mono de rama a rama. Por eso Krishna lo llama imperecedero. O sea, no hay posibilidad de liberación. Es decir, o sea, el karma, o sea, es lo que alimenta este árbol de la existencia material, ¿no? Esto es a lo que a lo que se refiere Krishna con el ejemplo. ¿Ustedes se escuchan? Hare Krishna, parece que Prabhu se le fue la señal, pero todavía se ve que está en el grupo, así que vamos a esperar. Madre, perfecto.